Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar del templo de Dios, o la casa de Dios, o la iglesia de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? La casa de Dios está destinada para hacer oración, para buscar a Dios, para predicaciones. Hoy muchos le dan a la casa de Dios otro uso. ¿Qué uso le dan? Usos que no los mandó Dios. Le dan usos que a Dios no les agrada. ¿Qué usos mal destinados se le puede dar a la casa de Dios? Van los usos mal destinados. En la casa de Dios, en las iglesias, hay apostasías, herejías, desobediencia, apostasías. En la casa de Dios, herejías, desobediencia, paganería, cosas del mundo dentro de las iglesias, vendimias, mercadería, pastores asalariados que se conforman con un sueldo, pero no hacen nada por las almas. Son pastores asalariados, pastores conformistas, pastores que no buscan a Dios, pastores que primero ven el dinero. Dicen, ya tengo mi sueldo, tengo mi raya, y eso es lo que les importa. A otros más graves, les importa más el dinero, están idolatrados con el dinero. Hay avaricia del dinero, no trabajan para Dios, viven para sí mismos. Hoy vemos que en las iglesias no son casa de oración, son todo lo contrario. En las iglesias hay vendimias, hay rifas, hay comida, venta de comida. Antes de entrar a la iglesia, ya está el café servido, ya está el chocolate servido, ya está el pan allí para que llegue uno a agarrarlos, ya están las galletas, los dulces, chocolates. Primeramente a la iglesia se va a comer, ya no se va a buscar a Dios, no se va a orar a Dios. La oración queda en segundo término. Creen que con solo ir a la iglesia, presentarse a la iglesia, con eso tienen. Creen que con eso tienen el boleto asegurado hacia el cielo, hacia el paraíso, pero están en un error. Hoy vemos en las iglesias que se mete todo lo del mundo, las tradiciones del mundo, los rudimentos del mundo están adentro de las iglesias. Se celebra el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Cumpleaños, el Día del Santo de uno mismo. Celebran fiestas patrias, celebran Halloween, celebran Navidad, celebran Año Nuevo, celebran el Día de Reyes, que es el 6 de enero, que acaba de pasar. Hoy estamos a 8, pasó hace 2 días. Las roscas, llegando a la iglesia están las roscas allí en la mesa, para que todos coman. El mundo está en la iglesia, la mundanidad está en la iglesia. No hay temor de Dios, no hay respeto de Dios. Vamos a ver qué dijo Cristo sobre esto, sobre su iglesia. ¿Qué es su iglesia? ¿Cómo nombró Cristo a su iglesia? Vamos a ver. En Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso es lo que hoy en día es la iglesia, una cueva de ladrones, una cueva de falsos adoradores, una cueva de fariseos, una cueva de hipócritas, una cueva de mentirosos, una cueva de blasfemios, una cueva de idólatras, una cueva de herejes, una cueva de apostasías. Eso es lo que vive la iglesia. Muchas de las personas, muchos de los hermanos van a la iglesia solo a comer, porque les tienen el té, les tienen el chocolate, les tienen el café, les tienen el pan, les tienen el bocado, les tienen la comida. Hay iglesias, yo he estado adentro de esas iglesias, donde venden comida los domingos, que es el día principal del culto. Venden comida. Adentro de la iglesia está la comida, están los tacos, está el pozole, tostadas, comida, vendimias. Están desobedeciendo a Dios. No sé qué tienen esos pastores, no sé qué tienen esas iglesias.
Tienen los ojos llenos de adulterio, no se hacen de pecar, seducen a las almas inconscientes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Eso es lo que hay en las iglesias ahorita. Desobediencia, apostasía, paganería, idolatría, fornicación, pecado, de todo. No hay temor de Dios, no hay obediencia de Dios. Hace 2 años yo estuve en una iglesia donde el pastor proclamó ayuno para avivamiento de la iglesia. Lo proclamó por 1 mes. Al otro domingo que hubo servicio, que hubo culto, que voy llegando a la iglesia y para mi sorpresa tenía la comida en la mesa para comer, para vender, para que uno comprara. Me dio tristeza, me dio pesar. La verdad casi lloraba, porque uno con sacrificios ayuna. Uno ayuna obedeciendo a Dios. Uno ayuna para que Dios nos ayude. Pero cuando ve uno que el pastor no pone el ejemplo, que el pastor permite que vendan, que aunque el pastor haya proclamado ayuno, ese pastor no busca a Dios, no teme a Dios, es burlador de Dios. ¿Por qué? Porque los fariseos están metidos en la iglesia. Hablan bonito delante de la gente, para que la gente los escuche, para que digan, cómo está entregado a Dios, cómo busca a Dios, esa persona es santo. Pero es todo lo contrario, no obedecen a Dios, solamente hablan, sin vivir lo que hablan. Esa vez me dio mucho pesar. Yo seguí con mi ayuno. Era 1 mes, pero yo seguí como 3 meses. Porque yo estoy impuesto a ayunar. Pero me dio pesar de que la iglesia está caída. La iglesia no obedece a Dios. Y no nomás esa iglesia. Todas las iglesias están igual. Paganería adentro de las iglesias. Cosas del mundo adentro de las iglesias. Rudimiento del mundo adentro de las iglesias, comidas adentro de las iglesias, vendimias adentro de la iglesia, avaricia por el dinero adentro de la iglesia, pastores asalariados adentro de la iglesia, porque hay 2 niveles de pastores que buscan el dinero. Uno de ellos son los asalariados, y lo dice la Biblia. Voy a leerlo para que lo escuchen. En Juan 10:12 dice la palabra de Dios: más el asalariado, y que no es el pastor, de que no son sus propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El otro nivel está en 2 de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 2 niveles de idolatría sobre el dinero: pastores asalariados y pastores avariciosos que no tienen llena con el dinero. Su Dios es el dinero. Y aquí está la palabra de Dios que no miente. Yo no lo digo si no es la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo de Mateo 21, versículo 13, Jesús lo afirma, donde Jesús dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Iglesias que no son casa de oración, que son casa de ladrones. Y no conformándose con eso, le meten herejías, apostasías, paganerías, idolatría, hipocresía, envidia, avaricias, falsedad, herejías. No me explico por qué hay gente ciega que se deja llevar, se deja gobernar por esas iglesias y no lee la palabra de Dios, que tiene ojos pero no ve, que tiene oídos pero no escucha, que tiene sentidos pero no capta. Gente floja que no lee la Biblia, y gente floja que no oran, gente floja que no le pide a Dios que les dé entendimiento, que les dé sabiduría, porque si leyeran la palabra de Dios, tuvieran sabiduría, y cuando escucharan una predicación, cuando escucharan un pastor, inmediatamente se dieran cuenta
que ese pastor está diciendo la verdad, que ese pastor no miente, que ese pastor está pegado a la palabra de Dios. Mucha gente no se da cuenta de eso. Si un pastor dice, vamos a tirarnos al río, vamos a tirarnos de un barranco, vamos a pecar, vamos a adulterar, vamos a hacer una fiesta y emborracharnos, vamos a celebrar nuestro santo, vamos a celebrar nuestro cumpleaños, vamos a celebrar a Satanás. Hasta eso dicen. Y la gente ignorante ahí va atrás de lo que dicen los pastores. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. No saben qué es bueno y qué es malo. Hacen todo lo que hace la gente de la calle, la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, la gente que vive para Satanás. Eso hacen la gente, eso hacen los pastores y lo meten en las iglesias. No obedecen a Dios. Tienen convertidas a las iglesias en centros de entretenimiento, en centros de diversión. Meten obras de teatro, meten payasos, meten festividades paganas, meten apostasías, herejías, paganerías. ¿Dónde está en la Biblia que Jesús anduviera con una obra de teatro? ¿Dónde está en la Biblia que Jesús anduviera de payaso predicando? ¿Dónde está en la Biblia que Jesús celebrara un día santo? El día del pastor, el día del maestro, el día del albañil. Todo eso festeja el mundo. El mundo no haya que inventar. Vean lo que dice la palabra de Dios. En Colosenses 2:8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Esto es lo que hay ahorita. Los rudimentos del mundo que no son de Cristo están en la iglesia. Pastores que leen la palabra de Dios, hermanos que leen la palabra de Dios, cristianos que leen la palabra de Dios. Pero hay dos cosas: que la leen y no la entienden, porque Dios no les da entendimiento, no les da sabiduría. Dios les tiene negada la sabiduría, les tiene negada la inteligencia por la desobediencia. La otra cosa es que hay unos que sí entienden, pero no obedecen a Dios, son tercos. Vamos a ver otro versículo donde se habla que la casa de Dios será llamada casa de oración. Es en Marcos 11, del 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Veamos en estos días qué es la iglesia. La iglesia es una cueva de ladrones. La iglesia es una casa de mercadería, donde hay herejías, apostasías, paganería, idolatría. ¿Por qué idolatría? En algunas iglesias creen en el demonio, creen en el diablo. En algunas iglesias su Dios es el dinero. No les importa las almas de las personas, de sus ovejas, para nada. Solo les importa lo suyo. No en todas las iglesias, en unas iglesias, más bien en la mayoría de las iglesias, les importa más el dinero que llevar la palabra de Dios, que obedecer a Dios. Por eso Dios está molesto. Por eso ahorita hay muchas iglesias cerradas. Por eso ahorita hay mucha destrucción de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió, por la desobediencia. Y porque está escrito en la Biblia que en los últimos tiempos habrá principio de dolores. Y estamos ahorita en principio de dolores, donde va a haber guerras, que ya las ha habido, desastres, destrucciones, calamidades, pestes, hambres, terremotos, muertes, enfermedades, plagas, pestes, miseria, pobreza, lloros, lamento. Eso es lo que estamos viviendo. La iglesia va a ser perseguida, va a ser azotada. Muchos van a morir por Jesús.
Muchos van a morir por Cristo. Muchos por llevar la palabra de Dios. Vamos a ser vituperados. Vamos a ser odiados. Vamos a ser entregados aún por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros familiares. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios. Y no soy profeta. Muchos se agarran de allí profetizando. Todo eso ya está escrito que va a pasar. Todo eso ya está escrito que va a suceder. Por la desobediencia del hombre. Yo en los últimos 2 años llevo 2 iglesias recorridas. Iglesias que no buscan a Dios, que no sirven a Dios, que solamente alaban a Dios de labios, solamente hablan de Dios bonito, pero no lo obedecen. Hace 2 años salí de una iglesia, porque en esa iglesia no temían a Dios. En esa iglesia había falsedad, había paganería, había apostasía, había herejías. Y yo le decía al pastor, pastor, estás mal. Pastor, dijiste que íbamos a llevar ayuno y estás vendiendo comida. Pastor, no debes vender comida, porque en la palabra de Dios está que la iglesia, el templo, es casa de oración. El pastor se reía de mí, se burlaba de mí, y yo me aguantaba, pero me dolía que se riera de mí, porque yo con sacrificios estaba obedeciendo a Dios, con sacrificio estaba ayunando, y para la propia iglesia. 3 meses ayuné, cuando proclamaron 1 mes. Y siguieron vendiendo comida, domingo tras domingo, que tamales, que taquitos. Y le dije al pastor, pastor, ¿por qué estás vendiendo? Si dijiste que iba a haber ayuno. Y lo que me dijo el pastor, es que estamos vendiendo para gastos de la iglesia. Es que estamos vendiendo para ayudar a la iglesia. Iglesias paganas, iglesias apostáticas, iglesias herejas, fariseos en las iglesias, desobediencia, no hay temor de Dios. Eso es lo que estamos viviendo en las iglesias, por hacerle observaciones al pastor de que estaba mal, de que estaba fuera de la Biblia. Hizo junta, bueno, ni él, porque él no mandaba a su esposa, que era la pastora, supuestamente pastora. La pastora mandó a hacer junta y trajo a los líderes, 6 líderes contra mí. Y a pesar de que yo les contestaba con la palabra de Dios, pues ellos no la aceptaban. Y decidí salirme de esa iglesia. Voy a otra iglesia y pasa algo similar. En estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de pandemia, Dios me dijo, el pastor Yelda, y para que no hubiera duda, me dijo con una palabra que nunca jamás en mi vida había escuchado, ni sabía qué quería decir. Yelda es poner levadura en la masa, adulterar la masa, fermentar la masa, poner levadura en la masa, en la harina. Dios allí me abrió los ojos. Pasaron más cosas, no quiero decirlas, pero me di cuenta que esa iglesia no es de sana doctrina. El Espíritu Santo me dice, a donde quiera que vayas te voy a bendecir. Hay 2 confirmaciones. Dios me dijo, el pastor Yelda, con una palabra que nunca había escuchado, que no sabía qué quería decir. La tuve que buscar en el diccionario, en internet. Yelda, del verbo yeldar, que significa levadura en la masa, adulterar la masa, fermentar la masa. Se los dejo de tarea. ¿Qué es ponerle levadura a la masa? Hoy traigo la palabra de Dios porque creo en Dios, creí en su palabra, porque soy discípulo de Dios por su palabra, porque Dios puso en mi corazón que lleve su palabra. Dios puso en mi corazón que lo obedezca. Yo no soy perfecto. También tengo mis luchas, tengo mis pruebas. Todos los días tengo pruebas en mi casa, y más en mi casa, con mi familia, con mi esposa, con mi hijo. Mis pruebas duras, pesadas, están en mi casa. En la calle, en mi trabajo, son fáciles para mí. En la casa, en mi casa, están las verdaderas pruebas. Porque estoy siendo probado por Dios. Porque Dios me dijo, va a entrar el mal a tu casa. Porque el Espíritu Santo me dijo hace un tiempo, ahora viene la verdadera prueba. Yo entendí de que Dios me va a probar, de que estoy en proceso. ¿Por qué? Yo apenas tengo 2 años que me entregué a Dios.
Yo vengo del mundo, yo vengo de lo bajo, yo vengo del pecado. Yo toda mi vida no he sido cristiano. Hace como 20 años yo me bauticé, pero era un cristiano frío, un cristiano caliente, caliente en la iglesia, frío en mi casa. Andaba como en el mundo, andaba como hoy en día, como un fariseo, andaba en hipocresía, no lo niego. Dios me llamó con enfermedades mías propias, enfermedades en mi casa, con mi familia, con mi esposa, con mi hijo. Si no me hubiera entregado a Dios, yo no sé si estuviera vivo, no sé si estuviera levantado, no sé si no pudiera caminar, porque yo tenía dolores de espalda. Tengo 5 hernias de disco en mi espalda, porque ya había habido algunas veces que me habían dado ataques de dolor. No me podía mover, moví un dedo de la mano, un dedo del pie, cualquier parte del cuerpo, y era un dolor tremendo. Me tiraba al piso como 10-15 segundos porque no podía moverme. Ya eran señas de que mi enfermedad estaba grave. El diablo me tenía en sus manos, me tenía en sus garras. Afortunadamente me salí a tiempo. Afortunadamente busqué a Dios, me entregué a Dios con todas mis ganas, con oración, ayuno y obediencia. Y Dios a los pocos días me bautizó con su Espíritu Santo. Me ha dado el don de continencia, porque mi señora, mi esposa, está enferma. Llevo 2 años pidiéndole a Dios por mí, por mi salud, por mi esposa, por mi hijo. Todos hemos sido atacados, pero a pesar de eso, Dios me ha hablado muchas veces. Me ha dicho que estoy en prueba. Me ha dicho que seré bendecido a donde quiera que vaya. Me ha dicho que soy su siervo. Me ha dicho que si lo obedezco me va a bendecir hasta la 4ª generación. Me ha dicho que nada me faltará. Tengo muchas respuestas de Dios. Dios me ha dicho que va a poner un abogado en mí. No estoy solo. Y cuando le pido a Dios que me dé fuerzas, me da fuerzas. Y fuerzas de búfalo. Yo les sugiero que si están en una iglesia y no viven la palabra de Dios, no predican lo que es la palabra de Dios, no andan como Cristo, no obedecen a Dios, no temen a Dios, sálganse de esa iglesia, huyan por su vida, huyan para su salvación. Mejor es que sufran poquito para acomodarse en otra iglesia, pero busquen una iglesia donde el pastor obedezca a Dios, donde el pastor ande en santidad, donde la iglesia sea casa de oración, casa para predicar, casa para llevar su mensaje, pero más casa de oración, donde se ore. Y no solamente por una iglesia, no solamente por la iglesia vecina, la iglesia que está a un lado, no solamente por la iglesia del grupo. Deben orar por todas las iglesias del mundo. Hay iglesias que dicen somos del compañerismo, pero no son del compañerismo, son anticompañerismo. Solamente oran por sus iglesias afiliadas, solamente oran por su pastor, cuando Dios no dice eso. Dios dice en su palabra: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo mandamiento es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el prójimo? La iglesia de enfrente, que es contraria a la de nosotros. ¿Por qué debemos amarla? Porque ellos están descarriados, están en camino incorrecto. Nos vamos a los extremos, están en el camino del Seol. Por eso debemos orar por nuestra iglesia vecina, que no son salvos. Debemos orar para que Dios los ayude. Debemos orar para que salgan de esa iglesia. Debemos orar para que Dios ayude a ese pastor, ayude a esa iglesia y se vuelvan a Dios. Todas las iglesias, no nomás por la vecina, no nomás por las 5 iglesias, 10 iglesitas del grupo, por todas las iglesias. Con más razón las iglesias que no son del grupo, porque esas iglesias no son salvas, porque esas iglesias están fuera del camino de Dios.
Hay muchas religiones, testigos de Jehová, mormones, evangélicos, pentecostés, cristianos, por todas. Eso es tener amor, eso es obedecer a Dios. Dice la palabra de Dios, orar los unos por los otros. Hay unas iglesias que no oran por la iglesia de enfrente, porque la consideran rival, porque la consideran enemiga. Dicen, no es de mi grupo, no es mi pastor, no tengo por qué orar. Que se la averigüen ellos. Vemos que no hay amor, vemos que no hay obediencia a Dios, vemos que hay falsedad, hay hipocresía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no está en uno. No tenemos obediencia, no buscamos a Dios, solamente buscamos nuestros propios intereses, lo que nos importa a nosotros. Solamente pensamos en la iglesia, en nuestra iglesia, en pedir dinero para que la iglesia crezca, para hacer otra iglesia más grande, cuando primero debemos de pensar en llenar nuestra iglesita. Todavía no llenamos la iglesia y ya queremos hacer otra iglesia. Eso no viene de Dios. Primero hay que buscar a Dios. Cuando Dios nos diga, cuando Dios nos llame, cuando Dios diga, abre otra iglesia, porque la gente no cabe. Entonces sí, hacer otra iglesia para llenarla. Si la iglesia que tenemos no es llena, la iglesia que tenemos es chiquita y no se llena, ¿por qué hay avaricia de hacer otra iglesia grande y llenarla si no puedes llenar tu iglesia chiquita? Si no buscas a Dios, si no te santificas, si no obedeces a Dios, si no conviertes tu iglesia en una casa de oración, no en una casa de desobediencia, de apostasías, herejías, paganerías, en una casa llena de fariseos, llena de levadura, de cerveza, llena de levadura en la masa. Vamos a leer un poquito la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconscientes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error.
Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Tremenda palabra de Dios. Aquí dice que habrá mucha avaricia, harán mercadería de vosotros, de nosotros, por la palabra de Dios. Y eso se está viendo. Hay muchos pastores rectos ante Dios. Hay muchos pastores que sí buscan a Dios, que sí temen a Dios, que sí obedecen a Dios, que se preocupan por sus ovejas, que se preocupan por las almas de los hermanos que están en la iglesia. Hay pastores que son fieles a Dios. Hay pastores que primero está la palabra de Dios, primero está enseñar a sus ovejas y después el dinero. No estoy a contra del diezmo, no estoy a contra de dar dinero. Si damos dinero porque Dios nos bendice, lo podemos dar, y podemos dar diezmos, podemos dar ofrendas, porque eso está en la Biblia, están los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Debemos ofrendar y debemos diezmar. ¿Por qué? Porque cuando quieramos un favor de Dios, cuando quieramos que Dios nos ayude, cuando quieramos poner la mano sobre un enfermo, cuando quieramos echar fuera un demonio, cuando quieramos recibir las bendiciones de Dios, si obedecemos a Dios en sus estatutos, decretos, mandamientos, incluyen diezmos y ofrendas y obediencia, sobre todo obediencia, porque si no hay obediencia, aunque demos diezmos, aunque demos ofrendas, no seremos bendecidos. Hay muchos pastores ventajosos, mentirosos, hipócritas, que su Dios es el dinero. Dicen, den a Dios y Dios les va a dar 10 veces más. No es obligación de Dios recompensarnos 3, 5, 10 veces más, muchas más veces de lo que dimos. Sin embargo, muchos pastores utilizan este lema: den a Dios y Dios les va a dar 10 veces más. Sacan eso de Malaquías: malditos sois porque la nación entera me ha robado. Pero no se han puesto a pensar esos pastores: ¿quién roba a Dios? Si la iglesia, las ovejas o el pastor que no lleva su palabra, que no los inculca a santidad, que no obedece a Dios, que no teme a Dios, que no es digno de su trabajo, que no es digno de su salario, porque no lleva la palabra de Dios, porque no los lleva hacia la vida eterna, no los lleva hacia la salvación, hacia el cielo, los está llevando al Seol, al hoyo. ¿Por qué? Porque no hay obediencia. ¿Por qué? Porque los pastores permiten que estén en su iglesia, que estén adentro de su iglesia las apostasías, las herejías, las paganerías, la desobediencia, los rudimentos del mundo, las tradiciones del mundo, el pecado. Pastores paganos, pastores desobedientes, pastores hipócritas, fariseos adentro de las iglesias. Eso es lo que hay ahorita. Pocos son los pastores que son rectos ante Dios. Pocos son los pastores que temen a Dios, que llevan a su pueblo, que llevan a sus ovejas hacia la salvación, que los llevan en camino recto hacia la salvación, hacia Dios. Muchas iglesias, muchos pastores caminan para la izquierda, caminan para la derecha, para las cosas del mundo, hacia la desobediencia, hacia el pecado, hacia el Seol, porque no obedecen la palabra de Dios, no obedecen a Dios. Las iglesias dan lástima. No está el Espíritu Santo de Dios. En estos tiempos no hay milagros. No ponen las manos sobre los enfermos. No echan fuera demonios. Cuando se le dice a un pastor: pastor, hay una persona endemoniada, puede venir. El pastor se hace de la vista gorda. El pastor huye
El pastor no tiene el Espíritu Santo de Dios. El pastor sabe que no puede. El pastor sabe que ese demonio le va a dar una revolcada. Lo va a desvestir, así como en la Biblia. ¿Por qué? Porque ni siquiera ayunan. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios. Solamente lo buscan de labios. Solamente lo buscan cuando las personas lo miran. Para que digan, esta persona es justo. Esta persona teme a Dios. Esta persona es santo. Pero resulta que son todo lo contrario. No obedecen a Dios. No temen a Dios. No sirven a Dios. No buscan a Dios. No obedecen a Dios. Tienen miedo, igual que la gente del mundo. Igual que la gente en la calle. Tiemblan, les tiemblan los pies. Les tiemblan las manos. Cuando saben que hay un mal. Cuando saben que los invitaron a orar por una persona endemoniada. Hoy en día hay muchos pastores asalariados. Dice la palabra en Juan 10:12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Eso es lo que vemos hoy. Pastores con miedo. Pastores asalariados. Pastores que huyen. Pastores que temen al mal. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Porque no tienen obediencia. Porque no tienen santidad. Porque no son rectos ante Dios. En Hechos 5:29 dice la palabra de Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Fíjense, hay que obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Quién obedece primero a Dios? Hoy muchos dicen, vamos a obedecer a las autoridades. Vamos a obedecer al rey Julano. Vamos a obedecer al rey Nabucodonosor. En estos tiempos vivimos que obedecemos todo menos a Dios, cuando la palabra de Dios dice que primero Dios sobre todas las cosas. Por eso las iglesias están como están. Por eso estamos como estamos. Por eso no hay milagros. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la paganería, apostasías, por el pecado. Porque la casa de Dios no es casa de oración. Se hace todo menos orar. Primero se va a las iglesias, se va a comer, se van a tomar un café, un chocolate, un pan, una rosca de reyes, lo que sea. Van a la glotonería. Su ídolo es la comida. Van a la iglesia y alaban a la comida. Eso es lo que hay en las iglesias. Vendimias de comida, casa de mercado, mercadería, desobediencia hacia Dios. Te invito a que busques a Dios, te invito a que obedezcas a Dios, te invito a que leas la Biblia, te invito a que temas a Dios. ¿Por qué? Cuando Jesús venga por su pueblo, serán levantados todos aquellos que lo obedecieron, todos aquellos que hicieron la voluntad de Dios. Aquellos que llevaron doble vida no serán levantados. Aquellos que fueron tibios, aquellos que fueron fríos, no serán levantados. ¿Por qué? Porque fueron calientes en la iglesia, fueron fríos en su casa, en la calle, en el trabajo. Esto en muchas iglesias no lo hablan, no lo predican, para que la gente no se les vaya, para que los hermanos les dejen sus diezmos, les dejen sus ofrendas, para que los dejen pecar, para que los dejen adulterar, para que los dejen tener 2 mujeres, 3 mujeres, y creen que con las ofrendas, con el diezmo, ya son justificados. Negativamente. Ni por todo el dinero que des, ni aunque vendas tu casa, vendas tus bienes, si no hay obediencia hacia Dios, no será levantado por Jesús, ni será resucitado en la venida de Jesús. Así es que primero obediencia, primero temor hacia Dios, y lo principal, tener fe en Cristo Jesús, porque Cristo es la vida, Cristo es el camino hacia el Padre, Cristo es el camino hacia el cielo. No hay otro mediador, no hay otro camino más que Cristo Jesús. Te invito a reflexionar en qué iglesia estás. Te invito a cambiar de vida. Te invito a que hagas la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, no tu voluntad. Para que le agrades a Dios, para que Dios te bendiga, para que Dios te libre de las enfermedades, de las plagas, de su ira,
de las pestes y de la muerte temprana. Aunque todos seremos muertos, pero muchos somos muertos antes del tiempo por la desobediencia. Y el pago por la obediencia será la vida eterna, estar con Dios en el paraíso. Alabo a Dios y espero que esta predicación haya sido de bendición. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.